Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No creo que haya mucha dificultad, ¿verdad?, para poder saber de qué vamos a estar hablando en esta mañana. Y de hecho la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, está caracterizada precisamente por tocar mucho el tema del amor. Pero cuando hablamos del amor, como otras cosas de las que hablamos también, siempre viene a nuestra mente lo que nosotros tenemos ya preconcebido acerca de este tema. Lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, lo que hemos escuchado antes de ser creyentes, aún después de ser creyentes, tal vez una manera no muy correcta de lo que trata el amor. Cuántas cosas no se han dicho acerca de este tema tan importante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuántos poetas, cuántos escritores, aún nosotros mismos que nos damos la libertad a veces de expresar pensamientos acerca del amor. Pero nada más seguro, hermanos, que acudir a la palabra de Dios para poder encontrar el verdadero significado del amor. Cuando hablamos del amor de Dios, inevitablemente puede venir a nuestras mentes o a la mente de muchas personas la pregunta y de alguna manera poner en duda lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios. Porque muchos se preguntan, y tal vez nosotros nos preguntamos en algún tiempo, o inclusive en algún momento de nuestra vida como cristianos, también ese pensamiento pasa por nuestra mente y decimos, otras personas dicen, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Ocurren tantas cosas en la vida, aún en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que no reconozco yo precisamente como actos de amor. Pero es precisamente porque nosotros tenemos una idea muy raquítica y muy limitada de lo que es el amor. Porque si hablamos del amor de Dios, podemos hablar también de la justicia de Dios. Podemos hablar de la santidad de Dios. Hablamos de un Dios amoroso, pero hablamos de un Dios que aborrece el pecado, la iniquidad. Y como dice en alguna parte de la Escritura, que de ninguna manera dará por inocente al culpable. O sea que hay una medida, hay un parámetro, hay una ley santa, justa de Dios que necesita ser obedecida y que si se quebranta trae consecuencias a la vida de las personas que quebrantan esa ley. Y la Biblia dice que esas personas somos todos nosotros, porque todos nosotros quebrantamos la ley, todos nosotros fallamos, todos nosotros pecamos. Entonces, bíblicamente, yendo a la fuente única de la verdad, que es la palabra de Dios, nosotros merecemos la ira de Dios. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia precisamente el gran amor de Dios para con nosotros, y que nosotros lo conocemos, lo leemos, lo estudiamos, pero cuando nosotros experimentamos verdaderamente el amor de Dios, y que eso es lo más importante, en el sentido de que si nosotros conocemos intelectualmente
la doctrina del amor de Dios, pero si no la hemos experimentado íntimamente en nuestro corazón, nos va a ser muy difícil el poder entender, el poder comprender el amor de Dios, y nos va a ser mucho más difícil poder nosotros practicar ese amor que Dios nos pide a nosotros como sus hijos. En Efesios capítulo 3, antes de entrar aquí a los textos que leímos, en Efesios capítulo 3, si me acompaña para allá, por favor. En el verso 14 al 19 podemos mirar ahí una oración del apóstol Pablo, creo que la leímos hace algunas semanas atrás. Una oración muy profunda del apóstol Pablo que dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí el apóstol Pablo a grandes rasgos en el versículo 17 nos dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto significa que la base de nuestra vida cristiana, que el fundamento sobre el cual nosotros estamos parados en nuestra vida cristiana, es el amor. Y por eso qué importante que nosotros entendamos cuál es el verdadero significado del amor. Que nosotros estemos dispuestos a desechar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, esas ideas que nosotros tenemos del amor y que no son bíblicas. Y que por más que nosotros nos parecen razonables y justificables, y no podemos entender a veces por qué la Biblia dice lo contrario a lo que nosotros creemos, mas sin embargo, si nosotros queremos tener una vida cristiana firme, sólida, que seamos nosotros cristianos que estemos arraigados como un árbol, como dice el salmista David en el Salmo 1, junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si nosotros queremos estar cimentados como esa casa que fue fundada sobre la roca y sobre la cual vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tormentas, pero esa casa permaneció de pie, firme. Entonces nosotros tenemos que conocer ese fundamento sobre el cual nosotros estamos parados, que es el amor de Dios. En el verso 19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo. O sea que todos nosotros estamos llamados a conocer ese amor. Y continúa diciendo que excede a todo conocimiento. Aún cuando nosotros nos dedicáramos en cuerpo y alma a estudiar todo lo que la palabra de Dios dice, desde Génesis hasta el Apocalipsis, acerca del amor, nosotros podemos mirar aquí en la Escritura que sería para nosotros imposible aquí en esta vida poder comprender todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca del amor, porque la frase que utiliza después de decirnos que debemos de conocer el amor de Cristo, y dice que excede a todo conocimiento. Es decir, que va más allá de lo que mis pensamientos limitados como ser humano pueden comprender, pero que al mismo tiempo nos llama a nosotros a sumergirnos en una búsqueda continua del amor de Cristo, que no renunciemos bajo ninguna circunstancia a poder conocer acerca del amor de Cristo. En el capítulo 4, aquí mismo, en el versículo 15,
de aquí de Efesios, escribe el apóstol Pablo y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Porque nosotros valoramos en gran manera la verdad, valoramos en gran manera la doctrina, y como dicen los escritores, los teólogos, valoramos en gran manera la ortodoxia, el pensamiento correcto de la palabra de Dios. Pero tenemos que mirar esta palabra que viene unida a la verdad, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Esto significa que nosotros somos llamados a crecer en una estatura espiritual delante de Dios y delante de las personas, y que lo vamos a hacer nosotros juntos, unidos como iglesia, pero que hay un elemento muy importante que nosotros tenemos que utilizar para poder crecer como cristianos, y esta es la verdad. Pero no es mi verdad, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, no es mi lógica, no es mi entendimiento, es la verdad de Dios. Entre paréntesis, recuerdo que hace muchos años escuché una anécdota de una maestra que daba clases de educación cristiana en una congregación. Entonces esta maestra le dijo una gran verdad a uno de sus alumnos pequeños, que tenía un abuelo que había muerto, a la cual ella quería mucho. Entonces, a una pregunta de esta niña, la maestra le dijo, tu abuelo está perdido en el infierno porque no recibió a Cristo. Esta es una gran verdad, si aquel hombre no recibió a Cristo en su corazón, porque la palabra de Dios nos lo dice así, mas sin embargo es una gran verdad dicha sin amor. Entonces, qué importante que nosotros podamos conocer verdaderamente lo que la palabra de Dios dice del amor de Dios. Y en esta mañana sería yo iluso, ¿verdad?, si yo pensara o creyera que en la siguiente media hora yo voy a poder explicar todo lo que la palabra de Dios dice acerca del amor, empezando primeramente porque yo mismo no lo sé todo. Pero juntos en esta mañana estamos aquí, la mayoría de nosotros queriendo nosotros agradar a Dios. Estamos en esta mañana aquí porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque Dios ha puesto algo en nuestros corazones que no nos deja en paz, que los domingos por la mañana nosotros nos levantamos con ese deseo, con ese anhelo de ir a la casa del Señor, a adorarle, a exaltarle. Y tal vez, a lo mejor en ocasiones no sintamos ese deseo o ese anhelo de ir, pero hay algo en nuestro corazón que nos impulsa y que sabemos nosotros que queremos estar ahí, que debemos de estar ahí. Porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y como hablaba la semana pasada, que nos constriñe y nos impulsa a seguir buscando su rostro. Pero al leer estos versículos, nos regresamos para acá, para la primera carta de Juan, que escribió este hombre, un discípulo de Jesucristo, un hombre privilegiado que conoció al Señor Jesucristo en persona, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y en esta mañana la está usted escuchando a través de mis labios, de un hombre pecador, pero que este hombre junto con los 11 apóstoles, aparte de él, escucharon la verdad en amor directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 4, escribió el apóstol Juan y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que el apóstol Juan miró con sus propios ojos, escuchó cosas acerca del amor y miró acciones, actitudes del amor de la persona de nuestro Señor Jesucristo hacia ellos. El mismo apóstol Juan escribió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces lo que nosotros oímos aquí o leemos aquí son palabras de un testigo presencial que escuchó, que vio a nuestro Señor Jesucristo y que conoce directamente del tema, no únicamente intelectualmente, sino en su experiencia personal y como testigo presencial de la gran demostración del amor de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza aquí en el versículo 7, en lo que leímos hace unos momentos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces podemos nosotros mirar aquí que el apóstol Juan nos dice en esta mañana que el verdadero creyente, que el genuino creyente, que aquel que ha abrazado la fe, que aquel que ha recibido por fe el Evangelio y ha recibido el perdón de sus pecados, tiene una marca en su vida, en su corazón. Tiene un distintivo muy especial en su vida que se percibe, que se debe de percibir, que se debe de notar, que se debe de mirar, que debe de ser la manera en que nosotros actuamos, hablamos, nos conducimos, y que es el amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que practica el amor, es nacido de Dios. Que si nosotros somos creyentes, es lo que está diciendo, si eres creyente, si eres hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, sí. Pero si eres hijo de Dios, entonces tu marca indeleble, nuestra marca, mi marca indeleble debe de ser el amor. ¿Pero a cuál amor? Preguntamos una vez más, porque hay mucha confusión entre nosotros en cuál es la manera en que yo debo demostrar el amor a mi prójimo. Pero sin duda alguna que nosotros estamos hablando del amor de Dios, un amor del cual nosotros carecemos completamente, que no está en nosotros, un amor que nosotros estamos imposibilitados para dar y para practicar, apartados de Cristo. Un amor que simple y sencillamente no lo conocemos. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, y en esa imagen de Dios nosotros manifestamos cierto, si podemos llamarlo así, amor hacia ciertas personas. En esa imagen de Dios que se distorsionó completamente por causa del pecado, pero que todavía quedan algunos rasgos en nosotros y en las cuales nosotros podemos manifestar cierto amor hacia ciertas personas, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, hacia algunos de nuestros familiares, hacia algunas personas específicas. Pero aún si nosotros somos sinceros, debemos de reconocer que ese amor que nosotros profesamos hacia esas personas es muy limitado, que no nos alcanza, que si pudiéramos decir nosotros a cuál es el amor que nosotros practicamos más, pues el amor que nosotros practicamos más es el amor a nosotros mismos. Porque aun cuando nosotros pretendemos practicar el amor hacia los demás, apartados de Cristo, simple y sencillamente estamos practicando el amor a nosotros mismos, porque queremos sentirnos bien, porque queremos aligerar alguna carga que nosotros tenemos. Todo gira alrededor de nosotros mismos. Entonces debemos entender nosotros que como personas, como seres humanos, estamos gravemente afectados por el pecado.
ahora que está el virus esto, ¿verdad?, que no nos quiere dejar en paz. Estaba leyendo que algunas personas que son afectadas, algunas personas gravemente, que pueden pasar un año con secuelas graves de la enfermedad. Hay algunas otras enfermedades que dejan algunas secuelas en las personas, pero ninguna como la enfermedad llamada pecado, que nos ha afectado gravemente. Aun cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y abrimos nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros debemos de ser sinceros, que al escudriñar la palabra de Dios, que al abrir el oído espiritual para escuchar la voz de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que seguimos siendo pecadores, que de hecho miramos de una manera más clara el pecado que hay en nosotros que como lo hacíamos antes. Escuchaba una enseñanza brevemente del predicador Paul Washer, y él decía que nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo no podemos esperar tener un arrepentimiento perfecto como lo conocemos en la palabra de Dios. Difícilmente se lo vamos a pretender, que una persona que viene por primera vez a los pies de Jesucristo pueda estar consciente de toda la gravedad en la que está sumida su vida en pecado, pero que en ese proceso, en su caminar como cristiano, nos vamos a ir dando cuenta de la gravedad de nuestra condición y de nuestra situación. Entonces esa gravedad que nos ha afectado tremendamente el pecado nos hace difícil a nosotros practicar el amor de Dios. Es el distintivo principal. Dice aquí la Escritura: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos hablando de otra cosa, de que hemos aprendido a tener una intimidad con Dios. Hemos aprendido nosotros a pasar tiempo con Dios. No hemos aprendido a orar, hermano, a usar la oración como un medio para suplir mis necesidades. No que aprendamos a orar para pensar que por el hecho de orar voy a ser más agradable delante de Dios, sino que oramos porque sabemos que es el vínculo íntimo que nos une al Señor. Que aún ahí en la intimidad, aunque digamos palabras mal dichas, palabras que no tengan una elocuencia, pero que son pronunciadas de lo más íntimo del corazón, reconociendo una necesidad, de que sin Dios estamos perdidos, de que sin Dios no somos nada, de que estamos gravemente necesitados de Dios, y que en esa necesidad y en ese entendimiento acudimos a Dios en oración. Porque el Hijo de Dios, aquel que ama, es hijo de Dios y conoce a Dios. Y esta palabra, conocer, la Biblia la usa también para describir las relaciones íntimas entre un esposo y su esposa. O sea que nos habla de una unión. Estaba yo leyendo la unión mística de la que hablan los curas y los sacerdotes y las monjas, que ellos dicen que pueden tener una unión diferente a la de la Grey, porque ellos pueden matrimoniarse con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que cada creyente, que cada hijo de Dios, podemos tener una unión, si queremos llamarle así, mística, íntima, con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es en esa comunión, hermano, y por medio de la palabra de Dios que nos habla, que nos susurra al oído y que nos dice a nosotros como creyentes que nosotros debemos de caminar por esta vida con el fundamento del amor. Una de las características de la carta del apóstol Juan es que no hay grises ahí, que no hay puntos medios, que no hay términos medios para los que han leído esta carta, porque en el siguiente versículo, en el versículo 8, nos dice, sin mucho miramiento, sin mucho palabras rebuscadas, nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios.
Y podemos mirar esta palabra, como leímos hace rato en Efesios capítulo 4, verso 15, que esta es una palabra dicha con amor. Que tal vez al estar leyéndola aquí, tal vez no la podamos mirar así como una palabra tan dura. Pero que si alguien llega conmigo en el amor de Dios, al mirar mi caminar y mirar mi estilo de vida, y me dice que por cuanto yo manifiesto una vida que no manifiesto amor, que me ha estado observando por algún tiempo y que en amor me dice que él cree que no soy cristiano, que no he conocido a Dios, porque no amo. Entonces es una palabra dura que tal vez me pueda ofender, que tal vez yo me pueda defender y pueda entrar en una discusión con esa persona, mas sin embargo yo tengo que entender que esa es una palabra dicha a mi persona con amor. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Juan aquí a la iglesia, y les está diciendo que esta lógica es irrebatible, es indiscutible, es clara, es potente, es poderosa. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, la naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, y como Dios es amor, entonces esa lógica, podemos decir, de la palabra de Dios espiritual nos dice que entonces nosotros tenemos que practicar el amor. Y su contraparte es que si no amamos, que si no manifestamos esa marca en nuestras vidas, entonces no hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque toda su persona de Dios es amor. Y todo aquel que nos allegamos a Él, que venimos delante de Él, que somos abrumados por ese gran amor, indudablemente, irremediablemente, nosotros tenemos que ser afectados por ese amor. Tenemos nosotros que resultar afectados por el gran amor de Dios, de tal manera que se manifiesta en mi vida el encuentro que he tenido, la experiencia personal que hemos tenido con Dios, con el Señor. En esto se mostró el amor de Dios, continúa escribiendo el apóstol Juan, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar muchas evidencias y muchas pruebas acerca del amor de Dios. Pero la manifestación más grande del amor de Dios que nosotros podemos mirar es el amor de Dios enviando a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta palabra mostrar, esta palabra mostró, que se utiliza tanto aquí en el texto que estamos leyendo como en el que acabamos de leer, en Romanos capítulo 5, versículo 8, significa sacar algo a la luz, hacer público. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que en esto se mostró, está hablando que en esto se hizo público, fue sacado a la luz, a la vista de todos, que está a la vista de todo mundo, que la inmensa gran mayoría del mundo sabe que hay una historia, que un hombre llamado Jesús vino a este mundo y que murió en la cruz del Calvario. Lo que no saben muchos es la razón, y la razón por la que ese hombre, el Hijo de Dios, vino a este mundo es a morir. Sí, la Biblia dice por nuestros pecados o por los pecados de todo el mundo, pero es en esa experiencia personal, en ese trato individual, persona a persona, que Dios establece con cada persona. Nosotros debemos de leer esta palabra y decir: vino a morir por ti, por tus pecados. Y como lo menciona la Escritura, vino a morir por tu iniquidad, vino a morir por tu corazón retorcido, por el mal, por tu desobediencia, por tu rebeldía. Yo no soy así,
Por supuesto que sí, la palabra de Dios nos dice, nos da testimonio, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una gran verdad que se tiene que hablar en amor, para que la gente pueda entender esa razón por la que Jesús vino a este mundo, y que no fue algo en oculto, que no es un conocimiento reservado para ciertas personas. Que donde quiera que nosotros vamos podemos mirar una cruz, que tal vez en alguna ocasión te has comprado algún crucifijo, algún arete, algún collar. Que donde quiera que vamos podemos mirar una cruz. Aún los satanistas, rechazando el evangelio, la ponen al revés, pero no pudiendo negar algo evidente que fue sacado a la luz y que es la prueba del gran amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios. A veces nosotros queremos ver pruebas, ¿verdad? Los hijos le llegan a decir a los padres: no me quieres, papá, no me quieres, mamá. ¿Por qué? Pues porque no me das lo que yo quiero, no me demuestras tu amor. En los noviazgos tal vez: no me quieres porque no me demuestras ese amor. Pero nosotros no tenemos ninguna razón para poder negar esa gran evidencia que está delante de todos nosotros, esa gran prueba del amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16, texto que leía Enrique hace unos momentos, porque de tal manera, yo no sé cómo pudiéramos utilizar esa palabra, hermanos. Acabamos de leer en Efesios capítulo 3, porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento. El amor que yo pudiera manifestar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, a quien Dios sabe, y ellos que los amo entrañablemente, no se compara con el gran amor de Dios. Aquí el punto es la experiencia personal, hermano. La experiencia personal de al leer este texto, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y al voltear aquel día, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros y la condición triste en la que nos encontró, y que tal vez algunos de ustedes calificaban en esa categoría donde el mundo los consideraba buenas personas, honestas. Es una buena persona, pero que ahora tú, por la evidencia de la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo, te has dado cuenta que estabas perdido, hundido hasta el cuello en el pecado. Entonces, al entender esa condición, esa situación de cada uno de nosotros, y poder pensar en esa gran realidad de que Dios se despojó de su Hijo y lo envió al mundo a morir por nosotros, entonces nosotros, al experimentar la salvación de Dios, no podemos nosotros más que reconocer y estar agradecidos grandemente por el gran amor de Dios que nos sacó de ahí. Entonces eso irremediablemente afecta a mi vida, poderosamente. Eso deja tocada mi vida, irremediablemente, con una marca que debe de haber en mí, que es el reflejo del amor de Dios. La huella que Dios ha dejado en mi persona, al derramar sin guardarse absolutamente nada, todo el peso de su gran amor. Por eso el apóstol Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces personas tienen mucha influencia sobre nosotros, maestros, personas, compañeros, amigos, familiares,
que influencian mucho nuestras vidas y terminamos nosotros hablando como ellos, actuando como ellos, que dejan una huella en nuestras vidas y que es evidente cuando amigos mutuos, personas que conocen a aquella persona, dicen: oye, esta persona ha dejado una huella en este hombre, en esta mujer. ¿Cuánto más el amor de Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró, en esto se manifestó, en esto fue sacado a la luz públicamente, en que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Pero en esto consiste el amor. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar bien apercibidos de esta gran verdad. Dice, porque el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios no consiste en que Él me dio su amor en reacción por algo que yo hubiera hecho. Porque fui un buen hijo, porque fui un buen esposo, porque tengo cualidades que Dios seguramente las ha de haber visto, y por esa razón Él reaccionó a esa condición mía, y en esa reacción, en ese efecto hacia esa manera de vivir mía, entonces Él me escogió. Pero esa mentira únicamente nos lleva a nosotros lejos completamente de la vida que Dios quiere que nosotros manifestemos en este mundo. Porque nos lleva a la soberbia, nos lleva al orgullo, nos lleva a la vanidad, a creer que somos algo por nosotros mismos. Perdóneme, pero no es así. No había nada sano en mí, nada agradable en mí, porque estaba gravemente contaminado por el pecado. Y déjeme decirle en amor que la palabra de Dios dice que esa es la condición de todos nosotros. En esto consiste el amor. Por eso le decía, es absolutamente diferente el concepto que nosotros tenemos acerca del amor, que nos lo queremos ganar. Hacemos cosas para ganarme el amor de aquella mujer, de aquel joven, para ganarme el amor de mi madre que no me hace caso, de mi padre que no me hace. ¿Qué haré para ganarme el amor? Creemos que nos lo podemos ganar, pero con Dios no es así. Y no es por algún defecto de Dios, sino que es la misericordia y el amor de Dios, que Él sabe que simple y sencillamente no lo podemos nosotros lograr. No podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Perdón, estoy leyendo el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y aquí es donde le damos vueltas a esta gran verdad que tenemos que grabarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, sino que Él nos amó a nosotros. Y estamos mirando que no fue la causa de que nosotros le hayamos amado a Él, que nosotros hayamos hecho algo que le haya agradado, que le haya motivado a Él para entonces amarnos, sino que no había absolutamente nada. Entonces es de las cosas que yo no puedo explicarme, no puedo entender, no puedo comprender. Al tratar de entender la misericordia y el amor de Dios, ¿cómo es? Que en esta mañana yo estoy parado aquí delante de ustedes, sabiendo la persona que fui, el miserable, vil, pecador, que no merecía absolutamente nada, y que muchas personas estaban de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Y que muchos de ustedes, tal vez, personas que decían que no daban nada por ustedes. Pero entonces, ¿en qué consiste el verdadero amor?
¿Cuál es el significado del verdadero amor? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa aplacar la ira de un Dios justo. En el antiguo templo de los judíos, en el templo de Dios, había un lugar llamado el lugar santísimo. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo había varios utensilios. Y entre esos utensilios había uno que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era un cajón, como un baúl, recubierto de madera fina, recubierto de oro puro. Entonces el sumo sacerdote, cuando ofrecía sacrificios, entraba con la sangre del sacrificio y derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, para que por esa sangre fueran cubiertos los pecados del pueblo. No el pueblo había pagado por sus pecados, no el pueblo había derramado su sangre por sus pecados. Fueron becerros, ovejas, que ellos llevaban lo mejor para que el sacerdote los sacrificara. Y una vez sacrificado, esa sangre fuera derramada en ese baúl para que la justicia de Dios, para que la ira de Dios fuera satisfecha. Ahora, porque muchos piensan así, es que este es un Dios sanguinario, que es un Dios sediento de sangre que requería de sacrificios sangrientos para poder estar satisfecho. Pero este es un Dios que sabe que alguien debía de pagar por la culpa del pecado. Y no eran precisamente aquellos animalitos, sino que éramos nosotros quienes debíamos de pagar por el pecado. Entonces aquellos sacrificios prefiguraban el sacrificio único, total, suficiente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros para satisfacer la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que alguien tenía que pagar por el pecado. Yo tenía que pagar por mi pecado. Y la paga del pecado es muerte. Muerte en este mundo, muerto en mis delitos y pecados, alejado de Dios, de las promesas de Dios, de una vida de comunión, de disfrutar de la mesa del Señor, y una vez que mis días terminen en esta vida, apartado eternamente de la presencia de Dios, con una condena justa, merecedora. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo esa clase de pecador, tal vez aquí en esta mañana haya algunos que no puedan entender esa naturaleza que estoy describiendo pecaminosa. Pero es que la luz de Cristo aún no ilumina esa realidad, esa verdad. Porque nosotros nos defendemos en nuestra condición. La naturaleza de nosotros es defendernos, es poner las manos. Y es poder decir, es que yo me comporto así por esta razón. Es que mis padres no me dieron amor. Es que me golpearon de pequeño, es que esto, es que lo otro. Pero déjame decirte que una vez que Dios derrama su gran amor sobre nosotros no tenemos pretexto alguno. Porque hemos recibido lo mejor que puede recibir una persona en este mundo, que es el gran amor de Dios. Decía la semana pasada que a veces muchas personas no entienden cómo es que nosotros hacemos tanta alusión a la cruz.
inclusive como nosotros tenemos aquí una cruz, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes hablar tanto de la cruz, hasta hacer cantos de ella? Si fue un instrumento de una muerte horrible para Jesús. Pero cuando nosotros tenemos ese entendimiento, que ahí precisamente fue donde Jesús cargó con nuestros pecados. Hay un momento en la vida de todos nosotros que nos comenzamos a sentir como lo que somos realmente, unos viles pecadores, y que ya no estamos muy contentos con esa condición, y que decimos, ¿por qué soy así? ¿Por qué vuelvo otra vez a ser así? Ya no quisiera seguir viviendo de esa manera. Sin embargo, muchos siguen caminando así, acusados por su conciencia, pero caminando así. Pero la misericordia de Dios ilumina nuestro entendimiento y nos apunta a la dirección correcta. Entonces nosotros podemos entender en ese momento por qué canciones acerca de la cruz, por qué palabras como la gloria de la cruz, la hermosura de la cruz, por qué himnos centrados en la cruz, porque ahí se fue lo peor que yo podía tener. Aquel hombre miserable que le faltó respeto a sus padres, que ofendió a cientos de personas. Aquel hombre que hizo cosas vergonzosas, innombrables delante de ustedes. Ahí se fueron. Por eso hablamos de una experiencia personal. Que no te lo platique nadie. Que tú puedas tener esa experiencia gloriosa, maravillosa. Seguimos siendo pecadores. Y Dios nos muestra esa condición. Por eso continuamente seguimos acudiendo a los pies de la cruz de Cristo. Por eso venimos a la iglesia los domingos, hermanos. No porque seamos perfectos o venimos a pasar un buen tiempo, porque tenemos necesidad de Dios aún. Porque venimos a adorarle en ese conocimiento que nosotros tenemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Venimos juntos a adorarle, a exaltarle y a seguir clamando a Él por misericordia para nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, perfecto, santo, sin mancha, puro, por nosotros lo hizo pecado. Cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos justificados, para que todos nuestros pecados fueran perdonados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si Dios nos ha amado así, soy tan corto de palabras, hermano, que no alcanzo a explicar la grandeza del amor de Dios. Pero que el apóstol Juan nos resume en esta palabra tan sencilla: amados, si Dios nos ha amado así, como imperfecta y brevemente estoy tratando de explicárselos. Pero si Dios nos ha amado así,
Entonces nosotros tenemos que responder. Inevitablemente tiene que haber una respuesta del creyente. Una respuesta natural, lógica. Hemos sido afectados por ello, por el amor de Dios. Entonces, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Hay una anécdota que yo no sé si sea verídica, porque no es bíblica, pero que dicen que un día alguien le preguntó al apóstol Juan, independientemente si sea verídica o no, nos ejemplifica mucho lo que estamos hablando esta mañana. Juan, ya hablaste mucho del amor, escribiste mucho acerca del amor, ahora trato otro tema. Y dicen que el apóstol Juan les dice, ya se aman. Para que yo hable de otras cosas, entonces ustedes ya se aman. Repito una vez más, hermanos, estamos tan gravemente afectados por las secuelas del pecado que nos cuesta mucho trabajo cumplir este sencillo mandamiento. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, en Juan 13:35, en que se amen los unos a los otros. Escuchamos tanto estas palabras que se nos hacen tan familiares, y todo lo familiar suele hacerse algo habitual, algo común en nosotros, costumbre. Por eso el apóstol Juan lo que nos está remitiendo al origen de ello, a la cruz de Cristo, la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Que si nosotros decimos que hemos nacido de Dios, que somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que practicar el amor de Dios. No el amor que me enseñaron mis padres, no el amor que viene en las páginas ahí del internet, donde hay frases donde nosotros nos metemos para escoger la más bonita y enviarla. No, esas no. El amor que está revelado en la palabra de Dios, el hilo que nos lleva desde el principio hasta el fin, la historia redentora. Con amor eterno les he amado y nunca decayeron mis misericordias, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Un amor revelado en el Antiguo Testamento y de una manera abierta, una manera pública, en ofrecimiento a todos los hombres, a todas las mujeres en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos un tiempo de negación, hermano. Vivimos un tiempo de oposición al Evangelio, al cristianismo. Hay enemigos declarados del cristianismo. ¿Cómo vamos nosotros a responder? Como Dios nos respondió a nosotros en amor: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Un creyente genuino, alguien que quedó marcado por el gran amor de Dios, un hombre llamado Esteban, siendo muerto a pedradas, con odio reflejado en aquellas personas, levantó sus ojos al cielo y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hombres marcados con el verdadero amor de Dios. Somos tan difíciles para responder a ese amor. Somos tan difíciles de responder al gran amor de Dios porque estamos gravemente afectados por el pecado. Debemos de volver al cristianismo genuino, auténtico, bíblico, y no brincarnos los escalones, amados hermanos. Si eres nacido de Dios y conoces a Dios, entonces ama.
entendemos que estamos en un proceso difícil. Estamos siendo perfeccionados para un día estar en la gloria eterna, amándonos por toda una eternidad. Ese sí es amor eterno. Amando a Dios directamente, íntimamente, en su hermosa presencia, y amándonos unos a otros. Este tiempo que estamos aquí es una preparación. Donde el Señor está limpiando nuestras vestiduras con nuestra participación en ello, en nuestra obediencia. ¿Cuál es nuestra participación en la santificación? Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es una preparación para un día llegar a ser lo que irremediablemente estamos nosotros destinados a ser. Pero que durante nuestro paso por esta vida se deben de manifestar reflejos de aquella realidad futura, escatológica, como dicen los teólogos, que un día vamos a vivir. Fíjese lo que dice el verso 12, hermano. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. En Juan 1:18. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. Moisés no miró a Dios. Miró sus espaldas únicamente, porque no hay quien mire a Dios y viva. Pero el unigénito, el que está el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el apóstol Juan: nosotros le vimos, lo palpamos, lo escuchamos, miramos sus palabras de amor, miramos sus actos de amor, miramos sus hechos. Entonces estamos mirando a Dios, a la persona de Dios, en este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Estamos nosotros conociendo a Dios. Pero ahora nosotros, tú y yo, somos llamados a darle a conocer al mundo el gran amor de Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás y nadie le va a ver jamás. Jesús no está físicamente en este tiempo, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, está presente en este tiempo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Decía alguien: el mundo no lee Biblias, pero sí lee cristianos. Estamos en este mundo, hermanos, para glorificar el nombre precioso de Dios. Yo termino con esta escritura en Juan capítulo 21, verso 20 al 22. El Señor Jesús había resucitado entre los muertos. Y apareció a sus discípulos en el capítulo 21. Entonces tuvo una plática con Pedro, con el apóstol Pedro. Con esa plática que el Señor le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ahí había un testigo que estaba escuchando esa plática. Es el escritor de este evangelio y el escritor de la carta donde estamos estudiando estos versículos. Estaba escuchando la plática. Volviéndose Pedro, vio que en el 19 leemos: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Le dice a Pedro. El Señor le había dicho la manera que él iba a morir.
Entonces el apóstol Pedro, cuando escuchó esta profecía de Jesús, cómo iba a morir, en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Pedro, tú vas a apacentar mis ovejas, vas a dar tu vida por ellas, las vas a amar como yo los he amado, y al final del camino vas a morir por eso. Sígueme. Qué hermosa historia, hermano. Y aquel hombre, sin chistar, le siguió. Pero había otro hombre ahí que les comenzó a seguir también. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El apóstol Juan, en su evangelio, él decía, cuando se refería a él, decía, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Dios tiene preferidos, ama más a unos que a otros. Pero así se sentía Juan. Dios no tiene preferidos ni ama más a unos que a otros, pero así se sentía Juan. Por eso decía aquel discípulo a quien Jesús amaba, porque en la cena del Señor, él se recostó, dice la Escritura que él estaba recostado en el regazo del Señor. Una comunión íntima con Dios, y él se sentía amado de Dios. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor le dice a Pedro, Pedro, vas a morir. Cuando seas viejo, al final de tu vida, tu ministerio, te van a apresar y vas a morir. Aún así, él estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y aquel hombre que oyó la suerte que iba a correr Pedro, en lugar de irse, pues yo de aquí me voy, también le siguió. Y el apóstol Pedro le está diciendo, ¿y a él qué le va a pasar? Si él quiere venir, ¿a ti qué? Sígueme a mí. La vida cristiana, hermanos, es una vida hermosa, maravillosa. Hay un canto de José Holguín, algunos se acuerdan de José Holguín, que dice, es algo hermoso ser cristiano. Es algo hermoso ser cristiano. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el estar libre de la culpa, de la culpabilidad, del temor a morir, del temor a las consecuencias de morir sin Cristo. Nuevas relaciones, una esposa, hijos, nietos. Pero estamos en un mundo lleno de pecado y de situaciones difíciles. Probablemente algunas cosas que nosotros deseáramos con todo nuestro corazón, probablemente algunas cosas no las vamos a obtener. Probablemente algunas cosas que no quisiéramos perder, las vamos a perder. Probablemente o seguramente vamos a tener algunas consecuencias que nosotros tendemos a llamar negativas por el hecho de seguir a Jesús. Mas sin embargo, nuestra experiencia con el Señor ha sido tal que hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, el gran amor que derramó sobre nosotros, que ninguna de esas cosas nos interesa,
sino que lo único que nos interesa es ir en pos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay una palabra más hermosa que un hombre o una mujer puedan escuchar en su vida que estas: sígueme. Y no hay mejor decisión que uno pueda tomar que tomar esa palabra y seguir a Jesús, independientemente de lo que podamos pasar en esta vida, porque lo mejor ha sucedido ya. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. La única manera que nosotros podamos consagrarnos a una vida de obediencia a Dios es entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esas consecuencias, secuelas del pecado, y que ocasionalmente gana terreno en nuestras vidas, es cuando se nos dificulta a nosotros poder responderle a Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volcarnos con todo, hermanos, a mirar esta historia de amor íntima, personal, que tiene que ver con nosotros. Y principalmente tenemos que enfocarnos mucho en la historia de la redención, de la muerte y la crucifixión de Jesús, y meternos en la cabeza que todo eso sucedió por mí y por ti. Y que si aún entendiéndolo bien, no puedes sentir ese deseo de responder, entonces hay que clamar a Dios por misericordia y decirle que venga con su Espíritu Santo y grabe esas palabras en nuestros corazones con fuego, de tal manera que nosotros respondamos al gran amor de Dios.